y comenzamos una nueva serie en Apocalipsis, estos 3 domingos que vienen. Vamos a estar hablando, vamos a estar aprendiendo, digámoslo así, del Apocalipsis. Ya tenemos 2 años consecutivos aprendiendo de la palabra, leyendo la palabra, y ha sido de gran bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros. Bueno, el estudio de hoy se llama El rollo y el cordero. Es un estudio muy bonito que muchas personas cuando leen de Apocalipsis sienten como un poquito de miedo o sienten un poquito de temor o de algunos como que hay confusiones porque el libro de Apocalipsis está plagado de muchas simbologías, muchas cosas que a veces muchas personas que han escrito, teólogos o que hablan de la Biblia, han sacado suposiciones de todas estas cosas que a veces leemos en Apocalipsis. Pero hoy vamos a aprender de que el estudio de hoy no solamente se basa en simbologías o cosas, sino que se basa básicamente en dignificar a nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo propicio ahora que estamos en Navidad, como escuchábamos hoy en la prédica, que es un tiempo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A recordar de que Él nació en un pesebre y que vino a este mundo para redimirnos, para salvarnos. Entonces vamos a comenzar en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 5. ¿Quién escribió Apocalipsis? Apocalipsis lo escribió Juan. Entonces vamos a leer un poquito acerca de Apocalipsis 1 para saber un poquito de dónde vamos a estar. Dice, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Todo el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿a quién? A Juan, ¿verdad? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, es una profecía donde Dios manifiesta las cosas que van a suceder y las envió a su siervo Juan para que dé testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. El versículo 3 dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Juan cae dice aquí en el versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, Jesús le revela a Juan a través de estas profecías para enseñarle las cosas que han de suceder. Juan estaba en el Espíritu en la isla de Patmos y él comienza a ver visiones y visiones que les revela el Señor a través de estas visiones para dar a conocer lo que va a suceder. Entonces, Apocalipsis 5, comenzamos. Versículo 1, y vi en la mano derecha, y comenzamos aquí como el libro, versículo, el rollo o el libro, es lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer ahorita lo que significa esto. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es decir, estaba alguien en el trono, nuestros padres en el trono, y en su mano derecha tenía un libro. Dice que este libro estaba sellado por dentro y por fuera y tenía 7 sellos. En la antigua Roma, un testamento o un documento de mucha relevancia o de importancia siempre estaba sellado por al menos con 7 sellos también, y tenía que ser presenciado por 3 testigos. Esto podía ser un título de propiedad, podía ser una liberación de un esclavo, un documento de venta, de compra, todo estaba sellado en la época de los romanos. Entonces, Juan vio a este hombre sentado en el trono, nuestro Padre, y en su mano derecha tenía un libro que estaba firmado y sellado
con 7 sellos por delante y por detrás. Yo pienso que ha de ser un documento de mucha importancia, un documento celestial, un documento hermoso, con algo de suma importancia. El contenido que tenía este libro ha de ser con mucha importancia. Muchos teólogos eruditos, conocedores de la palabra, dicen que este libro es el título propiedad de la tierra y su juicio. Eso es lo que se dice. Pero también Juan, aquí en el versículo 2, dice que vio un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Es decir, había un problema allí. Había una dificultad porque no se encontraba quién pudiera abrir ese libro, quién pudiera leer ese libro, quién pudiera mirar ese libro, destaparlo, este papiro, porque el libro era como un papiro. Vimos en la portada, en la primera portada vimos, mire, esto era como un papiro que se enrollaba desde los extremos hacia la mitad y tenía como una madera para cuando se abriera estuviera firme. Entonces, pero no había allí quien pudiera abrir ese rollo, quien pudiera leerlo, quien pudiera mirarlo. Entonces, la Biblia no me dice quién era este ángel tampoco, porque Juan dice, vi un ángel fuerte. No dice quién era, pudo haber sido el ángel Gabriel, pudo haber sido el arcángel Miguel. O sea, la Biblia no lo dice, lo mantiene en anonimato, pero él preguntaba y preguntaba y preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Entonces, y dice en el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Es decir, ni en el cielo, o sea, no habían ángeles, no habían querubines, no habían serafines, ni siquiera los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes. Nadie, absolutamente nadie podía abrir este libro. Dice que ni en la tierra, es decir, ni científicos, ni pseudocientíficos, ni personas con intelectos altos, ni pastores, ni profetas, ni nadie aquí en la tierra podía abrir ese libro. Dice que ni debajo de la tierra, o sea, ni Satanás ni sus demonios podían o tenían la potestad para abrir este sello, a este libro y desatar los sellos. Entonces, era un problema, ¿verdad? No había quien pudiera abrir este libro. Y dice el versículo 4 que Juan, y lloraba yo mucho. ¿Quién? Juan. Cuando vio esta situación, y lloraba yo mucho. Era un llanto como el de Jesús cuando lloró por Jerusalén, o como el de Pedro cuando lloró, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Era un llanto así, como un llanto cargado de dolor. O sea, ¿cómo es posible que no haya nadie que pueda abrir este libro? Nadie que pueda quitar el pecado, la maldad de este mundo. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida. Habían matado al Mesías, lo habían colgado en la madera. O sea, no había nadie. Entonces dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguna persona, ningún ser digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que esto se trata del libro, era un libro sagrado, era un libro que nadie tenía el poder o la facultad o digamos aquel poder divino de abrir este libro, de mirarlo, de desatar esos sellos. No había. Y a Juan le causa un dolor profundo en su corazón y por eso lloró. Pero vemos entonces ahora el Cordero. Vamos a estudiar ahora el Cordero, la parte número 2. Dice que en ese momento, en el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, o sea, le dijo a Juan, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá y la raíz de David? Nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Él era el digno, el único que tenía ese poder maravilloso para poder abrir ese libro, para poder desatar esos sellos. Entonces, vamos a estudiar aquí lo de león de la tribu de Judá. Este anciano dijo,
el león de la tribu de Judá. Si nos vamos a Génesis 49, 8, 10. Génesis 49, 8, 10. Cuando Jacob reúne ya en su lecho de muerte, reúne a sus hijos y dice, a su hijo Judá le dice, cachorro del versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Hemos de ver aquí, Judá significa alabanza. Entonces aquí Jacob le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9, cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué significa Silo? El enviado. ¿Y quién era el enviado? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que vino de allí, de esa tribu de Judá. Por eso lo llaman el león de Judá. Entonces vamos también a Jeremías 23, 5, 6, porque vamos a estudiar por qué le dijeron eso, la tribu, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Jeremías 23, 5, 6. Jeremías 23, 5, 6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y cuando vemos Apocalipsis 22, 16, ya en el último capítulo, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. Era Jesús hablando, la estrella resplandeciente de la mañana. Y si vamos a Isaías 11:1, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, que Jesús viene de la tribu de Judá, del león de Judá, porque venía de la tribu de Judá, de la raíz de David, porque venía descendiente de David, de Isaí, David, y de ahí vienen. Por eso el anciano le dijo que no llorara. La raíz de David, la raíz de David, lo dice aquí, ha vencido. Entonces, por eso era nuestro Señor Jesucristo, era el único que tenía esa facultad, ese poder para poder abrir ese libro, para poder desatar esos sellos. Él era el único, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre y murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestro pecado. Él, a través de, podemos decir que Jesús derrotó el pecado a través del sacrificio en la cruz, tal como lo dice Romanos 8:3, ¿verdad? Vamos, que dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso Él era el único digno de abrir ese libro. Porque Él venció en la cruz. Él vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero no conoció pecado. Y Él a través del sacrificio en la cruz, Él quitó nuestros pecados. Él nos redimió a cada uno de nosotros. Entonces, seguimos aquí, ¿verdad? En el versículo 6, seguimos con el Cordero y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos
estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo puedo imaginar ese escenario allí en el cielo, un escenario lleno de resplandor, ese trono rodeado de un arco iris, un trono rodeado cerca a su lado, tenía un mar como de vidrio que parecía como cristal. Y estaban allí los 24 ancianos, los 4 seres vivientes estaban allí. Pero ya va. Yo digo esto, ¿verdad? Que Juan estaba allí y él estaba esperando probablemente que saliera un león. El león de la tribu de Judá, porque se lo había dicho ya el anciano. ¡Ey, no llores! No llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Pero no salió un león. ¿Sabes lo que salió? Un cordero. Un cordero. Ahora, ¿por qué no salió un león? ¿Por qué no vio Juan a un león, sino que vio a un cordero? Porque el Señor Jesús no podía ser el león de juicio, el rey de gloria, menos que fuera primero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era. Entonces, pero no era un cordero cualquiera, no era un corderito cualquiera, era un cordero que denotaba poder, estaba de pie. Dice la Biblia que dice que este cordero estaba como inmolado. Es probable que haya visto las heridas ya visibles de lo que él vivió en la cruz por nosotros. Pero él estaba allí vivo, resplandeciente, todopoderoso. Estaba allí ese cordero como inmolado, dice aquí Juan, ¿verdad? A primera vista no era un cordero común. En primer lugar estaba de pie, estaba vivo, pero parecía como si hubiese sido las cicatrices de las heridas mortales que había recibido este cordero eran claramente visibles. Sin embargo, estaba vivo, aunque los hombres malvados y los demonios conspiraron contra él y lo mataron, él resucitó de los muertos, derrotando así a sus enemigos. Entonces, dice que tenía 7 cuernos. Los cuernos en la escritura simbolizan fortaleza y poder. El 7 es el número de la perfección y simboliza la perfección y el absoluto poder del Cordero. Los 7 ojos es la perfecta omnisciencia y total comprensión y conocimiento. Y los 7 espíritus de Dios describen al Espíritu Santo en toda su plenitud. Es decir, estaba allí ese cordero lleno, resplandeciente. Ya el cordero de Dios que había quitado el pecado del mundo, ese cordero que era el único que tenía la potestad, el poder para abrir ese libro, ese documento, el título de propiedad de la tierra y su juicio. Era el único que podía abrir este libro. Entonces, seguimos aquí en el versículo 7. Y vino, miren lo que pasó. Este cordero, ¿verdad? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo tomó el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora bien, como yo les decía a ustedes, ¿por qué podemos diferenciar aquí también unas características entre Cordero y León, ¿verdad? El Cordero lo vemos en su primera fase como el que vino para morir. Pero el león lo vemos en su segunda venida cuando viene para gobernar. El cordero es símbolo de mansedumbre. El león es símbolo de su majestad. Como cordero, Jesús es el Salvador y como león es el Rey soberano. Como el cordero es juzgado y como león es el que juzga. Como el cordero representa la gracia de Dios y como león representa el gobierno de Dios. Entonces, pasa algo muy especial cuando este cordero se levanta y toma el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono. El llanto cesa, el llanto se acaba para darle paso a la adoración. Y eso es hoy lo que realmente vamos a ver. Porque lo importante no son las simbologías que pueda tener
un capítulo de la Biblia. Lo importante es lo que denota, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y es lo que vamos a estudiar a partir de este versículo. Y dice, en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando el Cordero toma el rollo, se acaba el llanto, pero viene la adoración. Viene aquel derroche de adoración al Cordero inmolado. Y dice que habían unas copas como llenas de incienso. Estas copas se usaban anteriormente en los tabernáculos, en los templos, y tenían incienso. Y dice que estas copas, ¿verdad? Es donde estas copas son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones nunca caen al vacío. Dios nunca me va a responder una oración, ¿por qué pasa tanto tiempo y no responde? Nuestras oraciones están en copas de oro, allá en el cielo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que va de la mano de la oración y es la adoración. Dice que cuando vieron, estos 24 ancianos vieron que el Cordero tomó el rollo, ellos se postraron delante del Cordero. Entonces, la oración debe ir siempre de la mano con la adoración. Mire, yo a veces digo que una persona que no adora a Dios es porque no le conoce. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros entendemos el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, cuando nosotros entendemos quién es Él en nuestras vidas, nosotros no nos queda de otra sino que postrarnos ante Él y adorarle, rendirnos a Él. Entonces, la oración debe ir siempre de la mano con la adoración. Nosotros fuimos creados para adorarle. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Él y esa comunión debe ir acompañada de adoración. Entonces, estos 24 ancianos y estos seres vivientes, cuando vieron que fue el Cordero inmolado, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros y tomó el rollo en sus manos, ellos se postraron ante Él y lo adoraron. ¿Cuánto tiempo tomó usted para adorar a Dios? Yo estaba pensando en esto, yo digo, Señor, yo te pido perdón las veces que no tomó, aunque sea minutos de mi tiempo para adorarte. Porque tú mereces toda la adoración, tú mereces todo lo hermoso de nosotros. Mire, el estar aquí nos mueve a nosotros a adorarle, a saber que si estamos aquí es porque Él un día nos encontró a nosotros. ¿Cómo nos encontró? Nos sacó de nuestros delitos y pecados, nos sacó de ese lodo cenagoso donde nosotros estábamos metidos y nos dio vida conjuntamente con Él. Esto es una razón para adorarle, para postrarnos ante Él. Y hoy, este tiempo de Navidad, como decía el pastor hoy en la mañana, es un tiempo propicio para hacerlo, para reconocer quién es Jesús en mi vida, para reconocer y darle valor a ese sacrificio que un día hizo en la cruz por mí. Entonces, ellos se postraron ante Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos ese tiempo de oración a Dios, cuando nosotros tengamos ese momento de comunión con Él, adorémosle y busquemos ese tiempo para Él. Y dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Eres digno. Eres el único digno de tomar ese libro. Más nadie, sino tú, porque tú lo hiciste, tú lo diste todo por nosotros. Entonces dice, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado? ¿Qué significa un cordero inmolado? Es un cordero sacrificado, un holocausto. ¿Para qué? Para expiación de pecado. Eso significa un inmolado, un cordero inmolado.
Porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la libertad, la redención de nuestros pecados, por expiación de pecados. Entonces dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto nos lleva a primera de Pedro 2:9. Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, ¿quiénes? Tú y yo, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz por nosotros para darnos el privilegio de ser de ser reyes y sacerdotes, de ser nación santa, de ser pueblo adquirido por Dios, de tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso también es otra razón para adorarle. Ese es otro motivo también para nosotros derramar nuestro corazón ante Él y adorarle. Entonces, dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces dice en el versículo 11, y miré, otra vez Juan viendo, ¿verdad? Sus visiones, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Solo nuestro Señor merece todo esto. Él merece toda la alabanza. Él merece toda la honra. Él merece todo el poder, toda la sabiduría, toda la exaltación, toda la gloria, toda la honra. Él lo merece todo. Por eso es que debemos tomar tiempo nosotros para adorarle. Debemos comenzar practicando aquí en la tierra lo que nosotros vamos a hacer permanentemente allá en la eternidad ante Él, que es adorarle, que es glorificar su nombre, que es exaltar su grandeza, que es magnificar su nombre. Él es el Todopoderoso. Él es lo más grande que nosotros podamos tener. Por eso Él merece toda la adoración de nosotros, toda la exaltación, ¿verdad? Entonces dice, y decía, y el versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. O sea, en el cielo hay millones de ángeles. Algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia dicen que los ángeles no cantan, sino los redimidos. Y lo dice aquí que los redimidos, ¿verdad? Son los que cantan. Los ángeles están allí, probablemente adoran y honran a Dios allí en su trono, a nuestro Señor en su trono. Pero somos los redimidos nosotros, los que vamos a estar allá en el cielo. Y desde aquí podemos comenzar a practicar, en cantar y adorar al Señor, en exaltar su nombre. Entonces dice, y todo lo creado, dice, todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 29, 11, 12, porque aquí David hace también en su oración, él comienza también a adorar al Señor. Mire lo que dice. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12, dice, tuya es, oh Jehová, fíjense cómo David oraba, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué belleza de oración. Esto lo hizo David.
Y allí en esa oración él adoraba y reconocía y engrandecía todo lo que es realmente Dios. Por eso yo les decía, cuando usted entiende, cuando usted y yo entendemos quién es Dios en nuestras vidas, es allí donde nosotros vamos a rendir adoración a Dios. Él es el enfoque de nuestra adoración. Él es la razón de nuestra adoración. Él es nuestro motivo de adoración, como dice el canto. Dice, el único motivo para vivir y para adorarlo eres tú, mi Jesús. ¿Se lo han escuchado? Entonces, Él es el único que merece toda la gloria y la honra. Entonces, tomemos tiempo para adorarle, hermano. Tomemos tiempo, aunque sean 5 minutos en el día, para reconocer quién es Cristo en tu vida, para reconocer ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Y nada más de reconocer todo eso, tu corazón va a estallar en adoración y a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Entonces dice aquí, dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Salmo 69, 34. El Salmo 69, 34. También exalta a Dios. 34 dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Alábenlo. La Biblia dice en el Salmo 150 que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. No es simplemente todo lo que respire alabe. El Salmo 148 también. Hay muchos salmos que hablan acerca de adorar al Señor, de darle gloria al Señor. Mire lo que dice el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaba a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collares, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, dice, para finalizar este salmo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes? Alabarle, adorarle. Mire, este capítulo 5 solamente denota la adoración a Dios, la adoración a nuestro Señor Jesucristo. A veces vivimos en una constante quejas o en una constante insatisfacción por todo, por lo que no tenemos, en lugar de alabar a Dios y adorarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Eso no puede tener lugar en nuestras vidas. Solamente nuestros corazones deben derramar adoración a Él, alabanza. Mire, ayer cuando veía una serie, en estos días, viendo una serie de una cantante Tex-Mex, ella tenía un hermano que siempre andaba pensando y maquinando cómo sacarle las canciones a su hermana y cómo tener éxito en las canciones para que su hermana tuviera éxito. Y yo decía, así también nosotros, ¿verdad? Debemos constantemente estar pensando en qué manera podemos agradarle a Dios a través de nuestra adoración. ¿Cómo rendirle adoración a nuestro Señor Jesucristo? Una palabra, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tú mereces toda la gloria y la honra.
Tú mereces toda la exaltación, tú mereces todo lo bello, toda la alabanza, todo lo digno, todo lo puro. Toma un tiempo para eso. Pero a veces no estamos dados a eso. Estamos dados a la queja, a la insatisfacción por lo que no tenemos. Y olvidamos de que Jesús debería tener el primer lugar en nuestras vidas. Y ese primer lugar debe ser dado con la adoración. Y nuestras oraciones, en primer lugar, deben ir acompañadas de adoración. Adorarle a Él en la hermosura de su santidad, como dice la palabra de Dios. Y no estar siempre quejándonos. Ahorita vivimos tiempos y que se habla poco de todo esto. La venida de Cristo está cerca. Nosotros podemos ver que cada día está más cerca su venida. Y yo a veces digo, no quisiera que viniera Cristo y nos encontrara haciendo esto o aquello, sino que nos encontrara haciendo lo que a Él lo que a Él le dé honra, lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta de nosotros. ¿Sabe? Dios nos creó, como les decía, Dios nos creó a nosotros para adorarle. Dios no creó enemigos que lo rechacen o que se olviden de Él o que lo pongan por allá nada más para recordarlo solo los domingos. No, Dios nos creó a nosotros con el único propósito de adorarle, de honrarle, de llevar una vida que le honre, que le exalte. Y este es un tiempo propicio para reflexionar en eso, para recogernos, como dicen en mi país, recogernos y ver a ese Cordero inmolado en nuestras vidas que un día dio su vida en una cruz por nosotros, que no lo merecíamos, pero Él aún así, en su infinita misericordia y por su gracia redentora, a Él le plació hacerlo, para darnos vida conjuntamente con Él, para darnos vida en abundancia, y estamos con Él. Entonces este tiempo, este capítulo de Apocalipsis solo denota eso, de la adoración al Todopoderoso, al Altísimo, al Silo, como decía Jacob, ¿verdad? Al Silo, el enviado. Él merece toda nuestra adoración. Entonces, antes de terminar, porque ya les quiero preguntar si alguien aquí tiene algún aporte, algo que quiera aportar, algo que quiera decirnos, o alguna duda, alguna pregunta, usted la puede hacer también. Okay. Entonces, yo estuve leyendo un poema que se los voy a leer a ustedes. No tiene el autor, es un anónimo, pero es un poema hermoso y lo voy a leer, ¿verdad? Dice: esta es la iglesia triunfante cantando, digno es el Cordero. El cielo con sus alabanzas resonando, digno es el Cordero. Tronos y poderes ante él postrándose, dulce incienso y voz ascendiendo, hileras de coros nunca terminando, digno es el Cordero. Toda tribu, lengua y nación, digno es el Cordero. Se unen para cantar la gran salvación, digno es el Cordero. Fuentes como trueno poderoso rugiendo, corriente de poderosas aguas fluyendo, postrados ante sus pies adorando, digno es el Cordero. Arpas y cantos para siempre resonando, digno es el Cordero. Gracia poderosa por el pecado abundado, digno es el Cordero. Por su sangre con amor nos compró, descarriados del redil, Él nos buscó y a la gloria fielmente nos llevó, digno es el Cordero. Cantando con bendita expectación, digno es el Cordero. Por el valle y la tribulación, digno es el Cordero. Dulce nota toda nota, superando en el tema para siempre, permaneciendo todavía sin decir, aunque siempre diciendo, digno es el Cordero. Me encantó este poema, es hermoso porque engrandece a nuestro Señor Jesucristo y denota que digno es el Cordero. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y tomemos este tiempo de esta Navidad para adorarle y buscarle en espíritu y en verdad. Dios les guarde.